Jaque mate en la pantalla de televisora regional Unimar, un jueves más para compartir con todos ustedes toda la información, todos los temas políticos, toda la agenda política que empieza a darse por estos días. Vamos a transitar semanas de mucho movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque en primera instancia el lunes se reúne el Congreso Partidario de la Unión Cívica Radical. Mañana viernes es el plazo para la presentación de listas para una posible interna. El Congreso Partidario tendrá que determinar si hay o no hay interna finalmente. Hay muchos que indican que esas internas podrían de alguna manera darse de baja. Si eso es así, hay que ver qué falla el juez Vaca Narvaja para que de alguna manera es quien tiene que tomar la decisión, porque Ramón Mestre ha judicializado el tema internas de la Unión Cívica Radical. Así que, bueno, es un tema a resolver, es un tema a ver qué es lo que va a hacer el juez federal Vaca Narvaja. Pero ese es un tema. ¿Por qué? Porque también el Congreso Partidario, dando de baja las internas del radicalismo, podría de alguna manera abrir la puerta a una posible alianza. Le facultaría esto al presidente del partido, Marco Ferrer, y a Rodrigo de Loredo avanzar en una posible alianza con La Libertad Avanza para la legislativa de medio término de octubre en la provincia de Córdoba. Si usted no sabe, yo se lo cuento, el presidente del partido no tiene la facultad de acordar una alianza, sino que es el Congreso Partidario el que faculta al presidente a que el sello del partido participe de una alianza. Así que, bueno, estamos a la espera de ver qué sucede con este tema y cómo de alguna forma se acomoda el tema radicalismo. Por otro lado, una vez que esto suceda, ya quedarán menos días para empezar a armar la alianza estratégica de cara a octubre. El 17 de agosto vence el plazo para la presentación de listas. Entonces también habrá que determinar en ese contexto qué es lo que va a hacer cada uno de los posibles candidatos y de los espacios políticos. La Unión Cívica Radical tiene por ahora la postura que pretende Ramón Mestre de no formar una alianza y de ir puros como UCR, algo que la mayoría de los radicales dice que sería una locura y un suicidio político. Bueno, hay que ver entonces qué pasa con esto. El otro tema es qué pasa con el PRO y si realmente en Córdoba el PRO va a formar parte o no de La Libertad Avanza y qué es lo que está dispuesto a ceder el gobierno nacional y La Libertad Avanza en Córdoba, qué es lo que está dispuesto a ceder en pos de una alianza. Todo, nada, la lista va a ser libertaria pura, como juez lo dijo en este programa, le sugirió a Karina Milei que en la primera elección sea una lista pura para asegurarse la fidelidad libertaria después en el Congreso. Y es una posibilidad. Por otro lado, hay un análisis político que hay que hacer y es ¿qué le conviene a La Libertad Avanza en este contexto? ¿Qué le conviene a La Libertad Avanza en este contexto? ¿Le conviene una alianza con el radicalismo? ¿O le conviene sacarse un competidor de encima? Este es un análisis político, desde el llano, desde acá, desde nuestra humilde y pequeña caja de resonancia regional. ¿Por qué digo esto? Porque alguien me marcaba en una conversación, La Libertad Avanza no tiene nada que arriesgar. Y además, si todos los factores indican, o mejor dicho, si se da lo que todos los factores indican, el triunfo de octubre está asegurado. Entonces, si tiene el triunfo asegurado, ¿para qué regalarle una banca y deberle un favor a, en este caso, de Loredo o la Unión Cívica Radical? Si no lo necesita. Y si no lo hace, en diciembre se saca un competidor de encima, porque de Loredo se queda sin trabajo. Por lo menos en el Congreso de la Nación. Deja de ser diputado. Entonces, ojo con esto, porque me dicen algunos operadores políticos
que en Buenos Aires no es tan querido de Loredo. No es tan querido de Loredo. Ojo con esto. Como tampoco es tan querido Bornoroni, que dicho sea de paso viene mañana a Marcos Juárez, va a tener agenda de trabajo en la ciudad de Marcos Juárez. No va a atender a la prensa, pero va a tener agenda de trabajo con empresarios, con simpatizantes y demás. Ojo con esto, porque Bornoroni también lo miran feo en Buenos Aires, porque no supo manejar el bloque de diputados, es el presidente bloque, y no lo supo manejar, ¿eh? No es que le salió todo bien y todo redondito, tiene sus problemas también. Y por el otro lado, para cerrar el análisis político de Córdoba, está el oficialismo, el cordobesismo, el Hacemos por Córdoba, Hacemos Unidos por Córdoba, donde Yarlora propone esta mixtura de vengan todos los que quieran, radicales, pro, vecinalistas, peronistas y demás, pero claro, hay que armar las listas. A esta hora de la noche, 21:36, no está confirmado, o al menos Juan Schiaretti no ha confirmado su participación en la lista de diputados por Córdoba. Algunos dan por sentado que el gringo va a estar, pero hasta ahora Juan Schiaretti no ha dado ninguna señal de que vaya a ser candidato a diputado en octubre. Lo que sí ha hecho Schiaretti es cerrar un acuerdo político muy importante en la provincia de Buenos Aires, con Facundo Manes, con la Unión Cívica Radical Bonaerense, todo el partido, con el GEN de Stolbizer, con la coalición cívica de Elisa Carrió, con el socialismo de Mónica Fein, con algunos intendentes pro, como el intendente de Pergamino, con el intendente de Tigre, Zamora. Y atención que hay, me decían hoy, 30 intendentes de la provincia de Buenos Aires, conurbano y provincia, que van a estar trabajando para la lista de Somos en Buenos Aires en la legislativa de septiembre, y seguramente esto va a dar lugar a una sociedad política que va a continuar en octubre. Y usted imagínese, si Manes es candidato, si Randazzo es candidato, y si Schiaretti es candidato, la bancada de Somos puede tener en diputados un grupo de nombres de peso en cada una de las bancadas como grupo político. Pero bueno, para eso, obviamente, que todavía falta y hay que terminar de cerrar algunos acuerdos. Lo cierto es que en estas elecciones legislativas de Buenos Aires va a participar Somos. Schiaretti y Manes armaron esta movida y después se sumaron otros, y me dicen algunos, las listas vencen, el plazo de presentación de listas vence este sábado a las 0 horas, y algunos me dicen, ojo, que pueden aparecer algunos peronistas desencantados con Kicillof, enojados con Cristina, que a último momento vengan a golpear la puerta y se sumen al espacio. Pero bueno, habrá que ver de esto realmente cuánto se da y cuánto no se da. Ese es un poco el escenario político hoy, de cara a un fin de semana que tendrá agitada la Unión Cívica Radical de Córdoba, reitero, por lo del lunes, ver qué dice el Congreso, si baja las internas y faculta al presidente Marco Ferrer, y cuando digo Ferrer digo a Rodrigo de Loredo, a sentarse a negociar con la Libertad Avanza, con el PRO, con el Frente Cívico, las listas y el acuerdo político de cara a octubre, o definitivamente la Libertad Avanza mantiene su rumbo y bueno, y va con gente propia. Algunos me dicen que a De Loredo de darle le darían el 3, otros me dicen que no le van a dar nada, otros me dicen que piden el 1 o nada. Bueno, lo que pasa es que hay una realidad. De la mano de Milei, De Loredo y Juez, dos están llevando adelante carrera para ver a quién bendice el presidente de la Nación de cara a las elecciones de gobernador de 2026. No cabe ninguna duda. Juez lo ha dicho públicamente, lo ha dicho en este programa, no es algo que estoy inventando. Y obviamente que De Loredo también quiere ser hoy el elegido por Milei. Yo lo veo un poco más difícil. Creo que la relación Milei
juez es mucho más sólida que Milei de Loredo. Pero bueno, la política es el arte de lo posible o de lo imposible y veremos qué es lo que pasa por estas horas. Más o menos este es un poco el panorama político de lo que empieza a transitarse a partir de hoy, 30 días para la presentación de listas legislativas de octubre, que son las que vamos a tener obviamente acá. Hoy en el programa también vamos a hablar de las elecciones a intendente en la ciudad de Marcos Juárez. El kilómetro cero, ¿no? Aquí fueron las primeras, aquí nació Juntos por el Cambio en su momento, cuando Mauricio Macri era la figurita difícil de la política argentina y venía cual estrella de Hollywood a traernos un poco de su magia y de su carisma y después nos abandonó como... Bueno, acá nació el kilómetro cero en una elección a intendente hace 12 años atrás, cuando Pedro de la Rosa ganó las elecciones con el PRO y en realidad con Juntos por el Cambio, con el Frente Cívico, con el radicalismo y con la coalición cívica. Poco queda de ese Juntos por el Cambio, casi le diría que nada 12 años después. Vamos a ver si las elecciones del año que viene dan pie a un nuevo kilómetro cero, como dijo acá Gerardo Pasquali, de La Libertad Avanza, sumando voluntades y sumando partidos políticos. Y digo lo mismo que en Córdoba. ¿Qué tiene para ofrecer La Libertad Avanza? ¿Solamente disciplina, rigor y látigo y todos con la camiseta lila detrás? ¿O están dispuestos a negociar? De eso también va a depender el acuerdo político. Y hoy vamos a tener en el programa una participación que realmente nos pone muy contentos. Para nosotros va a ser un honor poder charlar con la periodista y escritora del libro del momento, el libro del año, La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. Va a estar en un ratito nada más con nosotros la periodista Emilia Delfino, una reconocida periodista de investigación, una mujer muy valiente, que forma parte de un grupo de investigación muy importante en la Argentina, que ha estado investigando temas como Panama Papers, y que hace poco también puso una investigación que lleva su firma y su nombre, puso de manifiesto cuentas offshore de la esposa de Ritondo. Digo, una periodista muy jugada, una mujer muy valiente, que le hace un verdadero honor a nuestra profesión y que ha escrito este libro que hoy, por ejemplo, para contarles algo, en nuestra ciudad está agotado. Voy a tirarle el chivo al querido amigo Miguelito García de La Vieja Librería. Mañana viernes llega nuevamente La General, ya tengo reservado el mío para poder leerlo, no puedo esperar para leerlo. Ya llega, mañana va a estar aquí el libro. Me dice Miguel, nos quedamos sin, la verdad que nos superó la venta. Así que la presentación del programa y charla con nosotros Emilia Delfino. Como les anunciamos en el día de hoy, vamos a saludar a la autora del libro La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarruel. ¿Tenés la presentación, por favor, Fran? ¿La presentamos? Dale.
Emilia, buenas noches. Juan Manuel Manacero desde Marcos Juárez te saluda. Un gusto enorme tenerte del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Manuel. Un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias por la generosidad y por tu tiempo para contarle a esta zona de la provincia de Córdoba. No sé si conoces por acá, pero te voy a poner un poquito en contexto. La ciudad de Marcos Juárez es cabecera del departamento del mismo nombre. Estamos en el sudeste productivo de la provincia de Córdoba, a 256 kilómetros de la capital de la provincia, sobre la autopista Ruta 9, a 150 kilómetros de Rosario, y somos el kilómetro cero de la política en la Argentina. Eso nos enorgullece. No sirve para mucho, pero nos enorgullece. Bueno, contame un poco por qué Victoria Villarruel, como periodista de investigación, ¿por qué la figura de la vicepresidenta? ¿Qué fue lo que te atrapó o lo que motivó que tu investigación te llevara a este libro? Bueno, Juan, creo que por sobre todo era parte del cuadro de poder nacional que faltaba contar. Hemos conocido mucho al presidente Javier Milei en el último año y medio y faltaba contar quién era la vicepresidenta, faltaba meterse con sus secretos, tratar de develar quién está detrás, como bien decía la presentación, de esta armadura que parece llevar desde hace muchos años esta mujer que parece tan dura y tan intransigente, y que lo es. Y por sobre todo tratar de explicar no solo quién es, sino cómo piensa, cómo siente, cómo vive la interna con el presidente, qué aspiraciones realmente políticas tiene, hasta dónde está dispuesta a llegar, y comprender mejor a las personas a las que el pueblo argentino o parte del pueblo argentino votó y que están hoy en el poder. ¿Qué fue lo que encontraste en la investigación? Bueno, muchísimas cosas que no se conocían, porque ella es muy enigmática, es muy reservada. Ha sido muy buena esquivando, tratando muchas veces en las entrevistas que ella ha dado, que ha dado muchas entrevistas, se le ha preguntado sus posiciones sobre todo sobre la dictadura militar, y ella nunca era del todo clara o concreta con eso. Creo que el libro lo que hace es también tratar de conocer su vida personal, contar su ascenso hacia la política, cómo pasó de una ONG a los medios, o sea, cómo pasó de visitar a Videla en la casa cuando estaba con prisión domiciliaria a los medios de comunicación masivos a nivel nacional, y de ahí a la política y a la vicepresidencia, ¿no? ¿De dónde viene Victoria Villarruel? ¿Quién es Victoria Villarruel antes de ser vicepresidenta de la Nación? Ella es nacionalista, es católica, muy, muy religiosa, es muy creyente de la Virgen, es conservadora, es una de las mejores voceras que ha tenido la derecha, a veces para algunos la mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene realmente un don, que es la palabra, que lo hemos visto en el debate de los vicepresidentes en 2023 con Agustín Rossi. Realmente ella se luce en ese debate y se luce en otros debates también en la televisión durante los últimos años. Pero detrás también de esta elocuencia hay otra cosa más de fondo que tiene que ver con sus ideas. Son ideas vinculadas al pasado, son ideas que están relacionadas con la peor historia de la Argentina, y además con mucho conservadurismo y mucho hermetismo, ¿no? A nivel personal y también de su ámbito, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el último año y medio cambió 3 veces de equipo, ¿no? Eso le implicó cambiar 3 veces de estrategia. Bueno, está como parece que está aprendiendo a hacer política desde el poder en vez de ir en el camino contrario, ¿no? Para hablar un poquito más de su pasado, ¿está relacionado directamente con los genocidas del 74, del 76, de la época oscura de la Argentina? Por ahí he leído que a través de su ex esposo, no sé si su papá, bueno, hay una vinculación de ella con los militares del 76.
Sí, exactamente. Te voy a contar una de esas vinculaciones que para mí es la más importante porque es la que la tiene a ella como protagonista directa. Porque otras vinculaciones tienen que ver con su padre, con su tío paterno, con su abuelo materno, los tres militares, dos del ejército, padre y tío, y el abuelo de la Armada, que tuvieron participación de distinto tipo en operativos de la dictadura. Pero en operativos y en operaciones también, ¿no? Políticas por parte de su abuelo. Pero hay una en particular que yo llego a desentrañar en el libro, en la generala, que tiene que ver con una participación activa de Victoria Villarruel a fines de 2015, principios de 2016, en una campaña secreta que se hizo, que nunca había salido a la luz hasta ahora, y que, o al menos su participación en realidad no había salido a la luz, que era una encomienda, una misión que le da un hombre de la derecha, un benefactor que pone muchísimo dinero para pagar abogados especializados en litigios internacionales y la pone a ella a coordinar esa campaña. Y ella va, por eso va a las cárceles en esa época a ver a los militares. No va porque estaba haciendo sus libros, como dijo, para hacer entrevistas. Ella va a presentar a los abogados que tenían esta misión, lograr una demanda de los militares presos por delitos de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la intención de ir a la Corte Interamericana, demandar al Estado argentino por supuestas violaciones a los derechos de estos militares presos y poder lograr sus prisiones domiciliarias o incluso sus libertades. Entonces ella participa activamente, va a las cárceles, presenta a los militares esta idea, presenta a los abogados con ellos y participa activamente de esta campaña para que los militares recuperen la libertad o la domiciliaria. También estuvo relacionada, o su ex esposo, creo que he leído por ahí, que investigaste, estuvo relacionado con Aldo Rico, ¿no? Bueno, fue militante del Modín de Aldo Rico, su ex esposo. Ella estuvo casada cuando tenía 20 y pico de años. Él también, los dos muy jóvenes en ese momento. Él militaba, es un defensor de los Carapintadas, es un defensor abierto y declarado en las redes sociales de la tortura y el secuestro de personas durante la dictadura militar. No solo lo defiende, sino que lo celebra. Y es un hombre que después se retira de la política, entonces no sigue el mismo camino que ella, pero sí siguen en contacto, tienen una amistad y él incluso la ha ido a ver hace muy poco al Senado. Hoy es una mujer con familia, Victoria Villarruel. Ella no tuvo hijos, ha tenido distintas parejas a lo largo de todos estos años, porque ella no solo se divorcia de este hombre, sino que además consiguen anular el matrimonio ante la Iglesia Católica, lo cual para ella es muy importante porque, como te decía, es muy religiosa y es muy estricta con las reglas de la Iglesia, sobre todo las más tradicionales, porque es simpatizante, si querés decirlo de alguna manera, del lefebrismo, que es esta corriente, como vos sabés, muy conservadora de la Iglesia Católica, que se apega mucho a las tradiciones preconciliares antes del Concilio Vaticano II de los años 60. Son casi masones. Bueno, como una especie de grupo muy reducido, cerrado, muy cerrado. Ahora, perdón, Sí. anular un matrimonio no es fácil, digamos, hay pocas causales para que la Iglesia anule un matrimonio. ¿Vos sabés por qué si lo anularon? Sé que fue de común acuerdo, que los dos estaban de acuerdo con la anulación, pero como vos decías, las causas son muy selectas, digamos, muy estrictas. No sé exactamente porque no pude acceder al documento que ellos firman, digamos, haciendo la declaración. Eso es muy secreto, muy difícil de conseguir y muy personal de ellos. Lo que sé es, como te decía, que fue de común acuerdo y que ellos tenían una relación en ese momento, según ella ha contado a distintas personas, que eran como hermanos, no eran un matrimonio en sí, se habían casado jóvenes y bueno, decidieron ponerle fin a eso, ¿no? Bien, esa mujer, ¿cómo llega desde la extrema derecha a la política libertaria? Porque si bien los libertarios no son de izquierda, tampoco son de extrema derecha. ¿Qué la une a Javier Milei? ¿Cuál es el punto de conexión entre ellos?
Hay muchos puntos de conexión. Sobre todo, creo que esta alianza se da gracias al contexto en el que ellos se conectan, que es el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al poder, el gobierno de Alberto Fernández. Ellos ya se conocen desde antes, desde fines del macrismo, ya se cruzan, se empiezan a cruzar en distintos ámbitos, comparten alguna charla en Rosario, me acuerdo, Fundación Libertad, una charla muy importante que dio la derecha, ellos ahí coinciden, después se ven en estudios de televisión, se cruzan en las redes sociales, y los dos ven que tenían muchas cosas en común que los unía, pero sobre todo era, como dice el dicho, los unía al espanto, ¿no? La oposición al kirchnerismo, esta posición intransigente con el kirchnerismo, y también la posición muy contraria a las políticas sanitarias que tomó el gobierno de Alberto Fernández por la pandemia del COVID. Los une su defensa contra en realidad su posición contraria a la despenalización o legalización del aborto. Los une también todo lo que es la batalla cultural de la derecha en contra del progresismo, de la extensión de los derechos civiles. Los une lo más conservador, es decir, lo que en realidad conecta a Javier Milei con lo más conservador de la derecha, que bien representa Victoria Villarruel. ¿Y qué los diferencia o qué los distancia? Hay varias cosas que los distancia. Una, por ejemplo, ha sido Malvinas. Ustedes saben que es una causa muy importante para Victoria Villarruel. Su padre es veterano de la Guerra de Malvinas. Sí, de hecho, le dio un lugar de privilegio a Nicolás Casanseu dentro de su equipo de trabajo en el Congreso, ¿no? Exactamente. Y su padre era comando, el segundo de la compañía 602 de Aldo Rico, que fue a la Guerra de Malvinas. Para ella es una causa muy sensible, para ella su papá es un héroe, y el gobierno ha tenido ciertas declaraciones públicas y acciones públicas, decisiones que han tomado desde Cancillería y desde el propio Javier Milei, que para ella son contrarias al reclamo de la soberanía argentina sobre las islas. Ese es uno de los temas. Después hay algunos temas sobre donde ahí vos fíjate que empiezan las contradicciones de Villarruel, porque mientras ellos eran diputados entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023, ella siempre apoyó y acompañó todas las propuestas de motosierra de Milei en los proyectos de ley y todas las propuestas liberales de Milei en economía. Ella las acompañó siempre, no se opuso, pero cuando llega al gobierno, ahí empiezan algunas oposiciones, sobre todo porque no le daban a ella ningún tipo de participación, no le adelantaban los movimientos. Por ejemplo, el DNU 70, el famoso DNU de reforma del Estado. Bueno, ella no estaba de acuerdo en hacer una reforma de ese calibre, creía que había que ir más despacio. Ella se queja mucho todavía del tema económico, de la situación económica, de los precios en el supermercado, de las cosas cotidianas con las que ella sigue en contacto y el presidente no. ¿No? ¿Cuál es el punto? Ella sigue manteniendo una vida como una rutina un poco más normal. Más cercana a la gente, digamos. Hace su vida un poco más normal, ella va a la farmacia, va al supermercado, va a comprar la comida para sus perros, trata de no aislarse, tiene una visión de que ella dice que para ella las verdaderas encuestas son lo que la gente le dice en la calle, se siente apoyada por la gente, pero hay que ver ahora cómo repercuten los sondeos en su imagen positiva esta pelea con el presidente. ¿Cuál es el punto de quiebre definitivo? ¿La última sesión o ya hay algo anterior que quebró definitivamente la relación entre la Casa Rosada y el Congreso? Creo que ellos venían muy mal y que la relación no tenía mucho retorno, pero el quiebre definitivo creo que es lo que queda a la luz después de la pelea de la semana pasada y el fin de semana. En política nunca se sabe, vos lo sabés muy bien, Juan Manuel, que los políticos después, con total de ganar una elección, hacen las alianzas que uno pensaba que iban a ser impensadas. Pero imagínate que hemos visto a Bullrich firmar la elección a Libertad Avanza y a Scioli aceptar un trabajo de Milei, así que creo que de ahí en más, para arriba y para abajo, nada puede sorprendernos.
Nada puede sorprendernos, todo es posible. Victoria Villarruel también es muy cambiante, ¿no? Es una persona que a veces por impulso hace cosas como lo del fin de semana, que no estaban planificados, salir a contestar así a través de Instagram a lo que había dicho el presidente, a apuntar a Karina Milei, a Javier Milei, al gobierno. Entonces, todo es un poco impredecible, pero parece, lo que tiene de componente esta pelea, y lo dijo bien el jefe de gabinete Francos en las últimas horas, el componente que tiene esta pelea es que es personal, es Claro. muy personal. Y es muy ¿Coincidís, típico de los libertarios eso. coincidís con Franco en que es una crisis política y no institucional? Es raro ponerlo en esos términos, porque es la vicepresidenta de la Nación, es Claro, pero parte él del dice que Poder las instituciones Ejecutivo. funcionan bien. Bueno, esa es una evaluación que hace Francos, ¿no? Yo no sé si las instituciones están funcionando tan bien. Ahora, lo que sí es cierto es que Victoria Villarruel pretendía ser el nexo entre el gobierno y los senadores, y el gobierno eso nunca lo aceptó, porque entendía que al hacerlo le daba a Villarruel mucho vuelo propio y mucho poder de crecimiento político y de posibilidad de hacer alianzas con los senadores, es decir, en realidad con los gobernadores, que es lo Ahora, que más pesa. esto que vemos, ¿es Villarruel puro o hay sentado al lado de Villarruel algún guionista que está escribiendo la novela? Ella maneja sus redes sociales, no deja que nadie en su equipo No, no, le no, maneje me las refiero, redes. perdón, me refiero a la manera en la que está llevando adelante, digamos, su vicepresidencia. Hay, porque yo te he leído por ahí, te he escuchado decir que está Pato Russo, que Sí. ahora ha repatriado a Claudia Rucci, digamos que, Claudia Rucci que en su momento estuvo con José Manuel de la Sota, también intentando aquella patriada en su momento para llegar a la presidencia de la Nación. ¿Es Victoria Villarruel la que está escribiendo su propia historia o hay gente al lado que le va diciendo, mira, vamos yendo por acá, vamos yendo por allá? Siempre hubo gente al lado, siempre. Desde la campaña incluso ella tenía al peronismo, un sector del peronismo más conservador, más tradicional, si querés, aconsejándola y llevándole planes para cómo debía ser la política de seguridad, cómo debía ser la política de defensa y cómo debía manejarse la relación con Estados Unidos a través de la embajada y de la CIA, y cómo tenía que ser la política de inteligencia que ella pretendía manejar y que el gobierno después nunca le dio, ni defensa, ni seguridad, ni inteligencia, y menos la relación con Estados Unidos. Entonces, siempre hubo gente que la aconsejó desde afuera y desde adentro, es decir, gente aliada como los peronistas y gente de adentro que eran sus manos derechas. Ella fue cambiando de mano derecha ya en el último año y medio 3 veces. Primero era Guillermo Montenegro, después Juan Martín Donato y también, te diría 4 manos derechas. Emilio Viramonte Olmos, cordobés, abogado, muy bien conectado con el poder económico, y ahora Mario Pato Russo, que viene de un espacio totalmente diferente, pero que también es de la derecha, también es muy Peronismo conservador. ortodoxo. Exactamente. Sí, entonces siempre hay alguien ahí aconsejándole cuál es la estrategia. Ahora, ¿qué le aconsejaban a ella en los últimos tiempos? Le aconsejaban callar, no confrontar y esperar el desgaste, esperar el desgaste de Milei y del gobierno. Ahora, la situación se tensó tanto en los últimos días que ella decide romper con la estrategia y por una cuestión personal salir a defenderse y atacar, ¿no? Sacrificar piezas para ver si después puede lograr hacer el jaque mate, ¿no? Hablando del programa. Últimas preguntas. Esta es a la escritora. Ustedes los escritores, además de que esta es una investigación periodística llevada al libro, pero igual para escribir hay que ficcionar un poco, para darle algunos matices. ¿Cómo sería, según tu visión de Victoria Villarruel, una Argentina presidida por Victoria Villarruel? Un hipotético, ¿no? ¿Cómo la verías? ¿Cómo sería la Argentina de Victoria Villarruel? ¿Muy diferente a esta Argentina de Milei? Es difícil imaginarlo, pero creo que, porque es difícil saber cómo ella se va a manejar cuando eventualmente en una situación hipotética como vos planteás pueda llegar a tener más poder del que tiene ahora. Entonces, ella es una persona que siempre ha tenido
actitudes conflictivas cuando tuvo poder frente a los demás. Ella siempre ha generado peleas, desencuentros internas, siempre está rodeada de conflictos. Entonces parece difícil imaginarla en esta posición en la cual la vemos ahora de más dialoguista, más institucionalista. En el entorno de ella dicen, bueno, ella ha cambiado, ha aprendido, bueno, ¿hasta cuándo, no? Porque el poder es un arma de doble filo, se puede usar para el bien, se puede usar para el mal. Entonces, me parece que por sobre todo sería una Argentina muy vinculada al pasado, muy vinculada a la vuelta atrás en un montón de derechos. Se colgarían los cuadros que se descolgaron, ¿no? Por ejemplo, para empezar, y sería también una Argentina donde habría un retroceso en cuanto a los derechos, ¿no?, de las personas. Para ir cerrando y agradeciéndote tu tiempo, ¿en lo personal tuviste algún problema después de escribir el libro? No. Por suerte no leo comentarios de trolls ni nada en internet, así que... Esta es a la periodista. En base a todo lo que investigaste, a lo que viste y a tu pulso diario... Yo decía hoy cuando en el noticiero del mediodía hacíamos la venta del programa de la noche, decía, vamos a hablar con alguien que está en la cocina de la política nacional. Nosotros no estamos ni cerca de la casa, entonces por ahí ustedes tienen mucha más información de la que podemos recibir en el interior del país. ¿Podrá Victoria Villarroel en la gente pasar la maldición de los digamos, de los vicepresidentes? Por ejemplo, Chacho Álvarez, después de la traición a De la Rúa y del empujón final al precipicio, no pudo construir una carrera política. Julio César Cleto Cobos, después del voto no positivo y de ese viaje a Mendoza que parecía San Martín, parando en todos los pueblos y la gente lo abrazaba, no pudo asentar una carrera política porque la gente no lo vio como una alternativa política. Si Villarroel mañana... Después, yo no creo que se vaya, como algunos dicen que va a renunciar, yo creo que va a tratar de terminar el mandato. Pero si en el 2027, con un espacio político propio o con alguna asociación que la venga a buscar de frentes políticos, fuese a buscar el voto de la gente, ¿crees que podría tener éxito? Creo que lo va a intentar, creo que ella no piensa volver al llano, no la veo a ella volviendo al llano, es una mujer que da las batallas que quiere dar siempre y que no se echa para atrás. Ahora, es como vos decís, el vicepresidente ha sido siempre una figura maldita en la política argentina. El gran desafío de ella es ver en qué espacio logra insertarse, porque no encaja bien o exactamente en los espacios políticos que hoy están en danza en la política y que pueden llegar a acompañarla en una campaña política. No está del todo cómoda con el peronismo, no está del todo cómoda con el PRO. Entonces, ¿dónde se va a insertar? Es la gran duda incluso de ella misma, ¿no? Que está a la espera de ver dónde construye o dónde en realidad y se inserta para que la acompañen, digamos, en su ambición de poder. Emilia, muchísimas gracias. Felicitaciones por el libro, que es, reitero, el libro del año. Acaba de salir y ya está agotado en la mayoría de las librerías y la gente va a buscarlo. Acá en Marco Juárez, hoy nos decían, ya se agotó 2 veces, así que llega mañana, así que mañana vamos a tener el nuestro para poder leerlo. Pero bueno, realmente felicitaciones por el valor de una investigación jugada que te llevó a publicarlo y bueno, y por ese trabajo permanente que haces allí en la UDI, en el diario. Así que felicitaciones y gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a vos, muchas gracias. Que tengas una buena noche. Gracias, igualmente. Ahí estaba Emilia Delfino, periodista, escritora, una mujer muy valiente, que nos contó un poco sobre Villarroel, Victoria Villarroel, vicepresidenta de la Nación. Y entonces nos preguntamos, ¿quién es la vicepresidenta de la Nación? ¿Una hada madrina o una bruja malvada? ¿Viste cuando ponían la foto al principio del gobierno de Milei? Los fans libertarios ponían la foto y decían, no tenemos una vicepresidenta más linda, y todo parece que ya no es más linda. Ahora es fea. ¿Viste? Las fotos de Victoria Villarroel en el Senado decían, la vicepresidenta, esta sí que es una vicepresidenta, mirala, patriota y demás, y resulta que ahora parece ser que ya dejó de ser linda, dejó de ser patriota, o sea, se terminó el romance
Se terminó el romance, el reloj dio las 12 y la carroza se convirtió en calabaza. Vamos a la pausa. Ya está Santiago Lambertuzzi, presidente de la Unión Vecinal y precandidato a intendente. Y vamos a hablar de eso también. Berta Pele Inmobiliaria. Si querés comprar, vender o alquilar en General Roca, consulta antes con nosotros. Berta Pele Inmobiliaria, alquileres, compra-venta, administraciones, tasaciones, asesoramiento personalizado. Asesora Juliana Cáceres. Comunicate al 3472 63 64 38. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. Protegemos el valor de tus productos. Es por eso que acompañamos el inicio de cada proyecto. Bertotto Boglione, 75 años, conteniendo valor. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. El gobernador Martín Yayora presentó 600 nuevas motocicletas para la policía de Córdoba para reforzar las tareas de patrullaje preventivo tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. Sigamos trabajando juntos. Recuerden que nosotros somos la esperanza de que la sociedad progrese. Sigamos dándole el combate a los delincuentes. Yo, como digo siempre, quiero los delincuentes tras la reja. No me gusta ver los vecinos tras la reja. Y depende de ustedes. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. ABC Fumigaciones, más de 40 años en el mercado. Brindamos servicio con valor agregado para solucionar su problema de plagas. Atendemos en toda la región, cooperativas, establecimientos agropecuarios, municipios, criaderos y más. Contactanos a los teléfonos 3472-623-225 o al 542-354 o 622-443. Oficinas en Buenos Aires y Marco Juárez. ABC Fumigaciones. Su satisfacción, nuestro compromiso. Transmite Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Bueno, segundo bloque, y como les dije antes, vamos a hablar un poquito de lo local, porque a pesar que falta mucho, o no, según este servidor, no falta mucho. Yo creo en los procesos con tiempo. A mí no me gustan los candidatos de última hora que vienen 2 meses antes y creen que saben todo lo que no saben. Pero bueno, también hemos tenido de esos. Acá en Marco Juárez sabemos mucho de eso, de candidatos de última hora. Yo creo en los procesos con tiempo, creo en que la gente que quiere ser algo tiene que decir que quiere ser, pero además tiene que fundamentar por qué quiere ser. Y hoy que alguien que quiera ser candidato a intendente tiene que trabajar todo este tiempo hasta la elección del año que viene en analizar qué es lo que quiere ofrecerle a la comunidad. Ser intendente por ser intendente como una cosa nada más que por per se,
Bueno, cambio de micrófono. Estamos de nuevo, acá estamos, gracias. Decía, alguien que quiere ser intendente de la ciudad tiene que tener el compromiso de trabajar seriamente en un proyecto político. Para que cuando arranque la campaña, que después sí podemos coincidir si tiene que ser corta o larga la campaña, ese es otro tema, pero cuando arranque la campaña, tenga la carpetita en la mano con los deberes hechos y le pueda decir al vecino, mire, hemos hecho este relevamiento de la ciudad y entendimos que la política en obra pública tiene que ser esta, la política en educación tiene que ser esta, pero fundamentado. Entonces, muchos dicen, pero ya están hablando del año que viene, y sí, hay que hablar del año que viene. No muchos dijeron que querían ser. Verónica Crescente lo dijo acá, que estaba evaluando la posibilidad. Sé que en estas horas Diego Heredia ha manifestado lo mismo. Sara Majorel ha dicho que estaría dispuesta a ir por la reelección. Y también en estos días Santiago Lambertuzzi plantea una inquietud personal que es también poder llegar al año que viene con una propuesta para los marcos juarenses. O sea, ser candidato a intendente. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Juan? Buenas noches. Bueno, ¿y por qué ser candidato a intendente? Digamos, ¿qué es lo que te mueve o qué es lo que te motivó a pensar que, bueno, que era el tiempo, que era el momento y que había que dar ese paso? A ver, el primero por una, si querés, una voluntad personal, o sea, es algo que me interesa mucho la política y que bueno, como cualquier político obviamente que quiere demostrarle a la ciudadanía que podría manejar los destinos de la ciudad de Marcos Juárez. El tiempo en que lo digo para que justamente no pase lo que vos recién comentabas, que 3 meses antes se decida de una candidatura y obviamente que uno como joven o como, bueno, no sé si hace tan poco tiempo que estoy dentro de la política de Marcos Juárez, pero obviamente que hay competidores mucho más conocidos, mucho más importantes que yo en este momento, que claramente nombraste a algunos vos recién en tu alocución. Y creo también que es el momento por ahí de empezar a marcar las cuestiones, yo la vengo marcando ya hace un tiempo, pero digo, las cuestiones que uno ve mal de la ciudad. Más allá después de que te guste o no te guste la política de la intendente o lo que sea, pero cuando uno ve, por ejemplo, cuestiones en servicio público, en obra pública, bueno, en producción ni hablemos porque no existe, creo que tiene que empezar a comentarle a la ciudadanía su punto de vista. Después. Ahora bien, permíteme que te pregunte algo sobre esto, precisamente sobre este punto de vista. Porque acá hay algo que ha pasado en Marcos Juárez. De todo lo que se dijo en esta mesa hay algunas cosas que yo rescato. Siempre, porque escucho y digo, a ver, ¿qué hay de esto? Y hay algo que dijo acá no hace mucho tiempo Gerardo Pasquali, cuando vino a charlar con nosotros de La Libertad Avanza, y que en definitiva es algo que también sostienen algunos referentes cercanos a Majorel, que culpan a De la Rosa por esta situación, a De la Rosa en su época de intendente, que es que la ciudad creció exponencialmente, pero el capital humano y el parque automotor del municipio no creció en ese sentido. O sea, se abrieron los loteos, las calles nuevas, y realmente es cierto, hay un desarrollo en la ciudad que es imponente. Cuando uno recorre la zona norte, vos ves, por ejemplo, que la calle Libertad hoy va desde Posta Espinillo, que antes moría en las colonias, hoy va desde Posta Espinillo hasta los Piemonteses. Entonces vos decís, bueno, qué lindo, sí, bárbaro, pero hay que mantenerla. ¿Cuántos empleados nuevos tiene la municipalidad? Ninguno. ¿Cómo están con el parque automotor? Mal. Entonces, no se acompañó todo ese desarrollo. Eso es lo que dicen algunos de los que han estado sentados acá, y que yo creo que en un punto tiene algo de razón. Ahora, en tu mirada, vos agarrás la papa caliente, que es la intendencia de Marcos Juárez hoy, y decís, che, tengo, no sé, en su momento Marcos Juárez tenía 800 calles, habrá 1.200 ahora, 1.300, pero tengo gente para mantener 500, maquinaria para mantener 400. ¿Cómo hago? ¿Cuál es tu visión con respecto a eso?
Yo coincido en mucho de lo que dijiste, que obviamente que hubo un crecimiento, pero le faltó el acompañamiento del desarrollo, digamos, porque sí hubo desarrollo en lo que es Cordón Cunete. Sin ir más lejos, hace 10 días que entregaron el loteo Don Vicente, y si pasa, ni ripio tiene, porque hay un barrial terrible. O sea, obviamente que vos tenés que ir creciendo, pero tenés que acompañar ese crecimiento, y por ahí lo que yo digo, que es una frase, menos lapicera y más pala, que claramente lo que nos hace falta es más empleados en servicio y menos en administración. Más con las nuevas tecnologías que tenés que incorporar al municipio, y que algunas fueron incorporadas, claramente venía a suplir a esa cantidad de empleados administrativos, pero a su vez tenés que agregar empleados de servicio. Lo que pasa es que vos heredás, sí, está bien, pero digo, vamos de la teoría a la práctica, porque la teoría es linda, pero después la práctica te dice otra cosa. ¿Por qué? Vos heredás una gestión. Sí. Vos al empleado que es administrativo, no lo podés mandar a manejar la pala o un camión, porque está ahí. Entonces, ¿y qué haces con ese empleado? Vos decís, y bueno, pero tendría que haber menos en administración. Yo, sinceramente, no sé cómo está dimensionada la municipalidad, cuántos hay en un lado y en el otro. Diría una burrada si lo digo. Pero vamos a tener en cuenta que tenés razón en lo que planteás, y que hoy, con la tecnología, con las aplicaciones, como hacen los bancos, cada vez menos gente, más online, vamos a suponer que puede ser así. Ahora, esa gente que está en planta permanente, bueno, la podés echar. ¿Vos sabés cuántos empleados tiene la municipalidad en planta? No, no sé. ¿Cuántos tiene? 250, como mucho. ¿El resto son todos contratados? Contratados, cooperativizados. Bueno, o sea que tranquilamente se podrían correr. Ni hablar. Y de esos 200 en plata no son todos administrativos, hay muchísimos de servicio. Está bien, pero tengamos en cuenta que también generás un desempleo importante. O sea, vos decís, che, he hecho media municipalidad. Hay que salir con ese eslogan de campaña también, ¿no? No, no es echar... A ver, vos sabés, Juan, que cada gobierno que entra, yo no sé qué cantidad de empleados cambia, pero mínimo la gestión de la Rosy Majorel, mínimo 200 empleados incorporaron. Digo, echando o no echando, no sé. Sí. Pero 200 empleados son de ellos. Bien. ¿O no? Entiendo que sí. Sí, no sé yo si con el ese número, exacto. yo pensé que el número de planta permanente era muy superior. Yo pensé que la municipalidad estaba arriba de los 400 en planta permanente. No. Por eso te digo... Si es ese número, por eso te digo que es administrativamente, manejable, obviamente, que es manejable. Es cuestión de una decisión política también. Santiago, Pero, a ver, creo que tenemos que empezar a centrar al municipio en lo que es importante. Estamos en una época que es de vaca flaca, que no hay plata, el famoso eslogan. No hay plata de nación, muy poca plata de provincia, o lo que viene en verdad de provincia, de otro lado no viene. Entonces, empecemos a tener prioridades. Prioridades son los servicios, la obra pública, salud, y en educación, a ver, tenemos al gobierno provincial, en educación primaria y secundaria. Dediquémonos al terciario y al universitario, que bien está llevándose a cabo lo que fue la presentación del edificio, porque eso además viene a complementar lo productivo que tenemos que agregarle a este pensamiento, que creo que también es importantísimo. Empezar a realizar gestiones o acciones que definitivamente lleven a Marcos Juárez a ese lugar que todos queremos, que sea el centro neurálgico del departamento, el polo comercial, industrial y de servicio. Bueno, empecemos a traer inversiones, a darle, prórrogas para exención impositiva de 5 o 10 años. Traigámoslo de alguna manera, porque claramente estamos en una época en donde el trabajo no abunda y tenemos que empezar a cuidar a los ciudadanos de Marcos Juárez. Y bueno, esa es mi mirada, que obviamente tenemos para discutir de acá a un año. Sí, por supuesto, y además preguntarte hoy qué vas a hacer, intendente, sería una tontera, porque obviamente que hay que armar un plan de gobierno. Pero hoy sí te puedo preguntar políticamente, y te puedo preguntar de la puerta de la Unión Vecinal para adentro. ¿Cuál es la situación ante esta decisión tuya de públicamente hacerle saber a la comunidad que tenés una inquietud y que te gustaría ser candidato a intendente, cuando también dentro del espacio hay una figura como la de Verónica Crescente, que también manifiesta pertenencia al vecinalismo? Ella lo ha dicho acá: yo estoy perteneciendo a la Unión Vecinal, estoy dentro de la Unión Vecinal, pero que también obviamente tiene una mirada
digamos, ha dicho públicamente que también le gustaría tener la revancha después de lo que pasó en la elección pasada. Puertas para adentro, ¿cómo se discute esto? ¿Cómo se habla esto? Puertas para adentro, hace 2 meses y medio aproximadamente que tuvimos una reunión general en el partido donde Vero claramente planteó su inquietud de querer ser también, obviamente, y que está en todo su derecho, que fue la última candidata del espacio, en donde yo también blanqueé mi decisión de querer ser candidato. Quedamos en que los dos íbamos a trabajar para que después, en definitiva, decida el partido, decida la sociedad, después se verá eso. Lo importante es que los dos estemos trabajando. Ya esto no genera una competencia. No, de ninguna manera. Creo que le hace muy bien al partido incluso. Sí, bueno, obviamente hoy no todos los partidos se pueden dar el lujo de tener 2 candidatos, en serio lo digo, esto de verdad lo digo, no es ni peyorativo ni mucho menos. No hay muchos partidos políticos en la ciudad de Marcos Juárez hoy que diga que tienen 2 candidatos a intendente o precandidatos. ¿Sí? Generalmente es uno solo y ya está marcado hace rato y buscás y si se llega a caer ese, no hay mucho más. Bueno, ustedes están proponiendo 2. Bueno, por eso venimos a romper un poco lo que se venía haciendo normalmente. Y hablando de romper, ¿esto significa también desasociarse de Hacemos? ¿Cuál es tu mirada? Porque vos sos el presidente de la Unión Vecinal. Obviamente que esta es una decisión que toma el partido, no la tomas vos solo, pero convengamos que si todo lo que venimos diciendo no se cae, no se tira por la ventana con una decisión rara, Pedro de la Rosa va a ser el candidato de Martín Yarlora en Marcos Juárez. Por lo menos todos los caminos van yendo hacia Roma y Roma no es tan difícil de encontrar. Entonces, ante una situación real en la cual, por ejemplo, de la Rosa encarne la propuesta de Hacemos Unidos por Córdoba, Marcos Juárez, del cual la Unión Vecinal es parte dentro del acuerdo político. ¿Significaría la ruptura con el gobierno provincial? ¿Significaría que la Unión Vecinal se va de ese espacio para no acompañar a De la Rosa? ¿O hay posibilidades de un acuerdo? Yo, en lo personal, con De la Rosa ni a la esquina. Pero además también me genera un poco de ruido esto de que quieran vender que Pedro es el gran solucionador de los problemas, cuando todos los problemas que tenemos hoy en la ciudad, la falta de pavimentación, falta de gas, tiene que ver De la Rosa con todo esto, porque durante 8 años no lo hizo y porque además nos dijo, che, voten a Sara, que yo voy a estar acá. Estamos de acuerdo, pero yo te hablo estratégicamente y políticamente. Eso es una cuestión. Esa es una discusión para cuando seas candidato a intendente, de si De la Rosa soluciona o no soluciona problemas. Pero políticamente igual. La Unión Vecinal, cuando ustedes se reúnen, yo me imagino que hablan de la posibilidad de que De la Rosa sea el candidato de Hacemos. O sea, si no, viven en otro planeta, ¿no? ¿Cuál es la postura de la Unión Vecinal? ¿Rompe con Hacemos Unidos por Córdoba y corta una sociedad que empezó Henry De la Rosa con José Manuel de la Sota de tantos años? ¿O no rompe? Pero ya se cortó antes también. No sé si se cortó antes. Se cortó en 2014. Bueno, pero después volvieron. Sí, fue una interrupción, digamos, de novios, el matrimonio que se pelea y después vuelve. Se da cuenta que se necesitan, que solos no pueden y después terminan volviendo, ¿no? Yo creo que la situación actual sí. Sí. O sea, si De la Rosa es el candidato... ¿Puedo poner si fuese por mí te digo que sí hoy, yo puedo poner este título, si De la Rosa es el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, ¿la Vecinal rompe? No me gusta hablar en nombre del partido, más allá que... Pero soy el presidente. Sí, bueno, pero no es algo... ¿Pero no hablaron de esto? No es algo que se toma una decisión votando. En cualquier partido político, digo. No es algo que se votó porque no pasó. Le pregunto a Santiago Lambertucci, el presidente. No tengas ninguna duda. ¿Rompe? Sí. O sea, si fuese la decisión tuya, rompen. Sí. Bien. ¿Para qué rompen? ¿Para ir como 111 nuevamente, volviendo a las bases, volviendo quizás a tratar de renacer esa unión vecinal que tuvo su época de esplendor en su momento en Marcos Juárez? ¿O vuelven para sumarse a otro frente que podría ser el de La Libertad Avanza, por ejemplo? A ver, tema de alianza... se discutirá el año que viene. Yo lo que planteo hoy como en el partido y a la sociedad en su conjunto es volver justamente a las bases, a lo que dieron origen al vecinalismo. Después si hay que hacer una alianza con algún partido, ningún problema, mientras discutamos cuestiones locales. Ahora, vamos de nuevo. De la Rosa es un límite, para Santiago Lambertucci De la Rosa es un límite, que no se cruza. 8 años de oposición tuvimos siendo... No, está bien, pero yo digo, hoy De la Rosa es un límite que no se cruza. Sí.
¿La libertad avanza es un límite para Lambertuzzi o no es un límite? No, ni la libertad avanza, ni el radicalismo, ni nadie. O sea, menos de la Rosa en ese contexto, y hacemos Unidos por Córdoba sin de la Rosa. ¿Por qué no hablar? ¿Sí? O sea, el problema es de la Rosa. Y sí. Si no está de la Rosa, todas las alianzas son posibles. Ni hablar que sí. Bueno, muy bien. Está bueno saberlo porque está bueno. Para mí. Está bien, pero... Te repito. Sí, está bien. El límite se llama Pedro Gustavo de la Rosa. Sí, desde mi punto de vista, sí. Y eso es lo que seguramente, si vos lo decís en nombre tuyo y no en nombre del partido, pero seguramente también es una conclusión que si le pregunto a algunos vecinalistas estarán sacando. Entiendo. Aunque Pedro tiene algunos amigos por ahí todavía. No sé si todos opinarán lo mismo, ¿no? Cada uno sabrá, Juan, a dónde está parado. Muchas gracias por la visita. Gracias a vos. Santiago Lambertuzzi, desde la Unión Vecinal de Marcos Juárez, que bueno, está trabajando. La Unión Vecinal empieza a latir. Tuvo un tiempo de silencio. Yo fui muy crítico de ese tiempo, porque considero que la Unión Vecinal es un partido fundamental en la vida de Marcos Juárez. Y verlo aletargado como estaba, oxidado como estaba, la verdad que me daba mucha lástima y siento que hasta me enoja. Hoy veo que los brotes empiezan a salir. Creo que Verónica Crescente, permaneciendo dentro del espacio, ayuda. Que Santiago Lambertuzzi, con esta salida de los medios, ayuda a por lo menos empezar a poner fuego en la salamandra y que el calor empiece a expandirse. Ojalá se contagien más y que la Unión Vecinal vuelva a tener, más allá del resultado electoral, porque el resultado electoral es una contingencia del momento, pero la vida partidaria es algo que la Unión Vecinal había perdido. Ojalá con este impulso que ustedes le están dando ahora se vuelva a recuperar. Santiago, muchas gracias. Gracias a vos de vuelta. Nos vamos, nos encontramos el jueves que viene a las 21:30, aquí por supuesto en Jaque Mate. Quiero saludar, agradecer los mensajes. Para la gente que me pregunta... Bueno, déjame ver. La gente que me pregunta, perdón, ¿cuándo y cómo se puede ver el programa? Bueno, el programa tiene repetición en el canal. Yo en este momento, perdón, pero no sé decirles cuándo. Pero sí les digo que mañana ya está cargado en el YouTube de Televisora Regional Unimar. Lo pueden ver ahí, el programa, en el YouTube de Televisora Regional Unimar. Entran ahí, trutv.com.ar. No, perdón. True Regional en YouTube. Allí ponen en programas y está el Jaque Mate de esta noche, ya está mañana cargado. Y bueno, y si no, los que tienen mi número, mañana me escriben y les paso el link para que lo puedan volver a ver. Los que no pudieron ver la nota con Emilia Delfino, que me están escribiendo acá, muchas gracias. Saludo a la gente de Belville, que está prendida también mirando, y saludo a la gente de Marcos Juárez, que nos ha escrito. Alicia Quinteros en la producción, Eduardo Bagni en la cámara, Francisco Perfumo en los controles. Hicimos este Jaque Mate para toda la región. Muchas gracias y hasta la semana que viene.